think of you, I'll let it go. Cada consulta es una oportunidad para dar más certeza, más confianza, más valor a sus pacientes. Pero, ¿cuántas veces sus herramientas se quedan cortas? VisionMate transforma la exploración de oído, nariz y garganta en una experiencia totalmente diferente. Imágenes en alta definición, registro de fotos y video, conexión inmediata a pantalla externa. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Hugo Villalobos, soy otorrinolaringólogo y estamos aquí en la ciudad de Guadalajara dando el servicio de otorrinolaringología más cirugía plástica facial. El día de hoy les voy a presentar un equipo que la verdad ha cambiado mi experiencia como otorrino, que es el VisionMate. El VisionMate suple el equipo que nosotros utilizamos como endoscopía nasal, laringoscopía, para que podamos hacer una exploración física muchísimo más adecuada. Y al mismo tiempo suple nuestra parte de la otoscopía. Independientemente que nosotros utilicemos el otoscopio o el microscopio, el tema del VisionMate la verdad es que nos ayuda a que tengamos una visión muchísimo más certera y podemos hacer acercamientos casi pegados al tema de la membrana, que eso también nos puede dilucidar en alguno de los diagnósticos que podamos tener. Invierte en la rentabilidad de su prestigio. VisionMate, el ecosistema inteligente que brinda la oportunidad de fortalecer la confianza y llevar su práctica al estándar global. VisionMate, la exploración que sus pacientes esperan y la certeza que su reputación exige. Hola, hola a todos. Muy buenas noches. Bueno, de parte del equipo de Biomed Learning, les damos la más cordial bienvenida pues a este nuestro primer webinar del año con un tema pues muy interesante, el cual es otitis media adhesiva, retos en diagnóstico y tratamiento con nuestra ponente experta, la doctora Alondra Jovana Torres Vergara, quien pues es una reconocida otorrino establecida en la ciudad de Guadalajara y pues quien cuenta con múltiples entrenamientos en cirugía de oído y trompa de Eustaquio en diversas universidades. Agradecemos su tiempo y su interés en acompañarnos el día de hoy. Yo soy la doctora Montserrat Rubio y pues seré quien los guíe durante este webinar. Comentarles que durante la sesión van a poder ir colocando pues sus preguntas. Si les van surgiendo alguna pregunta, las pueden ir colocando en el chat que va a estar abierto y la doctora las abordará al final de la sesión. Por favor, entonces, pues sin más preámbulo, damos la bienvenida a la doctora Londra para dar inicio a nuestro webinar. Doctora, adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchas gracias, Biomate y VisionMate, por la invitación. La verdad es que me siento muy halagada de estar con ustedes el día de hoy. Y bien, vamos a compartir la pantalla. Permítame tantito. Bien, ¿están viendo mi pantalla? Sí, doctora. Sí, perfecto. Excelente. Bueno, pues como ya les dijeron, me presento, soy la doctora Giovanna Torres, ¿sí? Y la charla del día de hoy es otitis media adhesiva, sobre todo en el enfoque de retos en diagnóstico y en tratamiento. Nada más para aclarar, no tengo conflictos de intereses. Antes de comenzar con la charla, quiero platicarles un poquito de mí. Esta soy yo en mi segundo año de residencia. Fíjense que yo soy otóloga de corazón y pues en mi segundo año de residencia
mis maestros, el doctor Gabriel Paz y la doctora Magdi Carla de Alba, me invitaron a un curso a la Ciudad de México. Fue el primero que comenzó a abordar sobre todo el tema de la cirugía endoscópica de oído. Y bueno, ya verán, yo residente de segundo año tratando de entender la anatomía de oído, echándome todos los libros de anatomía de hueso temporal y viendo este curso en la anatomía del oído, sobre todo, me llamó mucho la atención, prácticamente me abrumó, por así decirlo, ver lo sencillo que podía ser comprender la anatomía del oído con esta técnica. Y ahí fue cuando yo comencé como a indagar un poquito más de quiénes eran ellos, quiénes eran los IBGs. Y me tocó ir al primer Congreso Mundial en Boston del International Working Group on Endoscopic Ear Surgery. Y ahí fue cuando comencé a indagar un poquito más sobre cómo hacer parte de este grupo y afortunadamente logré entrar. Hasta ahorita, donde yo tengo entendido, solo somos 5 mexicanos los que estamos dentro de este grupo. Y yo creo que la cirugía endoscópica de oído no viene a aplazar, porque tampoco vamos a hablar de eso, genera mucha controversia. El microscopio, sin embargo, sí es una herramienta bastante útil para poder, no solamente en lo que es la práctica del día a día, en la consulta, poder evaluar bien al paciente, el paciente sobre todo ahorita que vamos a enfocar esto en el oído, sino también para poder dar mejores resultados, sobre todo en este tema, ¿sí? Entonces, hablando ya específicamente de la otitis media adhesiva, esta es una condición en donde lo que sucede es que sobre todo la pars tensa, sí, esta parte de aquí, la pars tensa, déjame voy a poner el puntero. La pars tensa de la membrana timpánica se colapsa, se retrae y esto comienza a generar una serie de problemas en el paciente, sobre todo tipo hipoacúsicos, ¿sí? Y molestias tanto de plenitud óptica que pueden llevar ya a situaciones que puedan ser irreversibles en el tema auditivo y en el tema funcional del paciente. Por ejemplo, aquí podemos ver, este es un oído derecho, ¿sí? Vemos aquí, sobre todo en los cuadrantes pósteros superiores, vemos cómo hay una bolsa de retracción bastante importante. Aquí vemos ya una importante adhesión de la membrana timpánica. Ahorita vamos a hablar de las clasificaciones. Aquí, de acuerdo a la clasificación de SADE, vemos un estadio 2 en donde ya hay ya la membrana timpánica contacta tanto lo que es el martillo como el yunque, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esto ya es un estadio 4, en donde ya vemos, por ejemplo, la membrana, perdón, el promontorio. Vemos aquí, fíjense qué bonito se ve, digo, qué mal por el paciente, pero se ve la eminencia piramidal, se ve el tendón del estribo, la articulación incudostapedial, un poquito de lo que es timpanoesclerosis. Acá también podemos ver, en este es un oído izquierdo, ¿sí? Un poco de timpanoesclerosis. Entonces, esta patología, desgraciadamente, no es muy frecuente que la veamos en la consulta. Sin embargo, las estadísticas, así que la incidencia es muy variable. Algunas bibliografías refieren que es un 10%, otras refieren que hasta es un 50%, pero sí hacen mucho énfasis en que normalmente solemos ver pacientes con las otitis medias adhesivas, sobre todo en la etapa adulta. Si bien es cierto, puede iniciar desde la etapa de la infancia, es o sea, ya la culminación para llegar a una otitis media adhesiva normalmente suele ser más frecuentemente la etapa adulta. Y esta condición suele ser principalmente bajo estas dos circunstancias. La primera es pacientes que tengan antecedentes de otitis medias de repetición o pacientes que tengan una disfunción de la trompa de Eustaquio, sobre todo en el espectro obstructivo, no tanto los disbarismos ni tampoco en el tema patuloso. Y bueno, a mí la verdad es que mis charlas me gusta ser muy práctica, me gusta sobre todo resolver preguntas que yo me suelo hacer en la práctica médica. Yo solo estoy en práctica privada y aquí yo les puse, por ejemplo, lo que yo normalmente suelo hacerme de preguntas es la primera. Ante cualquier retracción timpánica se solicita estudio audiométrico, ¿sí? Vamos a responder esta pregunta en esta charla. Número 2, en cuanto al seguimiento.
¿Cuándo es un hallazgo? O sea, si es un hallazgo, un paciente que no viene por un tema de oído y se encuentra como un hallazgo, ¿se le da seguimiento? Número 3, todas las otitis medias adhesivas son quirúrgicas. ¿Y cuándo se deben de manejar de manera conservadora? Esto es algo muy importante. Y número 4, sobre todo vamos a enfocarnos más en el tratamiento quirúrgico, no tanto en el médico, y vamos a hablar un poquito sobre avances que hay actualmente en el 2025-2026. Bueno, la evolución de la enfermedad, sí, es que, como ya les había mencionado anteriormente, esto es una condición que debe de haber una falla en la ventilación del oído, ya sea de forma en que la trompa de Eustaquio no funcione correctamente y que esté cerrada, obstructiva o disfuncional, o en todo caso los pacientes que tienen otitis media serosas de repetición, ya sea porque la famosa rinitis alérgica, sí, reflujo laringofaringeo, o también pacientes que pueden tener condiciones como, por ejemplo, alteraciones craneofaciales, Treacher-Collins, síndrome de Down, que también pueden condicionar que haya tanto una alteración anatómica como una falla en la ventilación, que tengan las dos cosas. Esto va a condicionar que haya una serie de fenómenos en el oído medio, principalmente fenómenos de tipo inflamatorios, como número uno, una falla en el intercambio gaseoso, sobre todo lo que es el nitrógeno, el oxígeno y el CO2, una falla en la regulación de la presión en el oído medio, que va a llevar a un estado de inflamación de la mucosa del oído medio. Y esto va a condicionar que haya una retracción importante de la membrana timpánica que posteriormente va a llevar a una atelectasia en donde puede haber ya sea un adelgazamiento importante de lo que es la lámina propia de la membrana timpánica, o inclusive también puede haber una osificación, es decir, tímpanoesclerosis de la membrana timpánica, que va a terminar con lo que es la otitis media adhesiva, ¿sí? Bien, aquí les puse una serie de imágenes de pacientes y sobre todo pues la imagen de la otitis media adhesiva, diferentes estadios, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Fíjense cómo casi todas las imágenes tienen un común denominador. Casi todas las otitis medias adhesivas tienen esto que estamos viendo aquí, los famosos bolsillos de retracción, ¿sí? Aquí, por ejemplo, estamos viendo un oído derecho, ¿sí? En los cuadrantes pósteros superiores vemos un bolsillo de retracción. Ahorita está, ahí se ve principalmente inicial. ¿Y por qué? ¿Por qué es muy común encontrar un bolsillo de retracción? Bueno. Entonces, algo muy importante mencionarlo porque si vemos un bolsillo de retracción es algo que involucra mucho, que sobre todo con el tema quirúrgico de los pacientes y el pronóstico de la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué son tan frecuentes los bolsillos de retracción en la parte posterior y superior? Bueno, pues porque Dios nos hizo perfectos, ¿sí? Desgraciadamente, la membrana timpánica, recordando un poquito la anatomía, nosotros sabemos que tenemos lo que es el surco, ¿sí? Y lo que es el annulus, que es el anillo fibroso. Tanto el surco como el annulus le dan estabilidad a la membrana timpánica. Esto nos permite que no se colapse la membrana timpánica, además de que también le da la fuerza, la adhesión, así que la posibilidad de que también tenga la compliancia, además de las tres capas de la membrana timpánica. Y esto, desgraciadamente, lo que es el anillo fibroso o el annulus, en la parte postero superior, no se inserta de manera total al surco y por lo tanto, sobre todo cuando hay una falla en la ventilación del oído, principalmente con disfunción de la trompa de Eustaquio en el espectro obstructivo, suele empezar a haber una retracción importante y además un bolsillo de retracción, ¿sí? Puede haber atelectasias o otitis medias adhesivas sin bolsillo de retracción, sí, pero la gran mayoría suelen también tener bolsillo de retracción. Ahora es importante saber esto y tenerlo en cuenta porque el bolsillo de retracción, sobre todo en sus estadios ya más avanzados, puede dar tema, pues sabemos que a través de la teoría de la metaplasia
puede formar o desarrollar un colesteatoma al paciente, lo cual eso en tema quirúrgico y pronóstico cambia totalmente, ¿sí? Entonces es muy importante tener una buena visión, ¿sí? Yo considero que es primordial como una inversión, tanto para mí como torrino, poder dar un buen diagnóstico, el tener una buena visión de la membrana timpánica para poder dar un buen diagnóstico en el paciente y el abordaje. Bueno, hablando un poquito más sobre el tema, SADE en 1951 la clasificó la otitis media adhesiva en 4 estadios. Sin embargo, hay algunas bibliografías que también mencionan un quinto estadio, pero la gran mayoría suelen establecer las primeras 4, en donde vemos aquí en esta tablita el estadio 1 es una membrana timpánica que se retrae de manera muy leve. Estadio 2 es una membrana timpánica la cual ya está contactando ya sea el yunque o el estribo, ¿sí? En el estadio 3 es una membrana timpánica que ya contacta el promontorio y en el estadio 4 es una membrana timpánica totalmente atelectásica, adhesiva, en donde ya está totalmente contactando todas las estructuras del oído medio. Como les había mencionado, algunas literaturas mencionan también el estadio 5, en donde puede haber ya lo que es la perforación. O sea, si ya está perforado, se considera que es un estadio 5. Aquí les estoy poniendo un video de un paciente que justamente me llegó el lunes y yo estaba de, qué bueno, porque no tenía, pues ahora sí que documentado ningún paciente con el Vision Mate. Y este paciente me llegó el lunes, es un paciente masculino de 34 años que acude por presentar datos de hipoacusia, además de egofonía plenitud, un poco de otalgia intermitente. Y fíjense aquí lo que les mencionaba, la importancia de tener un buen equipo, un equipo que nos permita tener ahora sí que una buena visibilidad tanto del conducto como la membrana timpánica, que podamos hacer un poquito de zoom, ¿sí? Entonces, miren, fíjense este caso, obviamente pues apenas lo estoy abordando, no tengo audiometría, no tengo timpanometría ni nada, solo tengo esto, pero ya con esto yo ya me puedo dar una idea del pronóstico y poder hablar con el paciente. Ay, no me deja, a ver, permítame, porque no me deja, creo que tengo que quitar el puntero. Aquí está. Miren, aquí vemos el conducto, se ve permeable, ¿sí? Estamos viendo una membrana timpánica adhesiva, ¿de acuerdo? Este es un oído derecho, ¿sí? Aquí estamos viendo lo que es parte del martillo, el yunque, que se puede ver que está ligeramente erosionado. Aquí vemos placas de timpanoesclerosis y miren, fíjense cómo aquí le estoy pidiendo al paciente que haga una valsalva, ¿sí? En los cuadrantes anterosuperiores, fíjense cómo se ve una ligera pues, movilidad, o sea, sí hay valsalva positiva, ¿sí? Fíjense, lo voy a poner de nuevo. En esta parte de aquí, miren. ¿Sí vieron? Sí, sí se ve un movimiento, obviamente no se mueve totalmente la membrana timpánica. Aquí parece que sí hay cierto contacto con el promontorio, entonces para mí esto es un grado 4, perdón, un grado 3, no está totalmente adhesiva, sí, pero pues vamos a ver cómo está la audiometría. Muy probablemente también le voy a pedir una tomografía a este paciente. Pero bueno, a lo que voy con esto es, y volviendo a recalcar, es muy, muy importante tener un buen equipo en la consulta médica para poder abordar al paciente de manera correcta y no solamente eso. Sobre todo cuando vemos pacientes que vienen como hallazgo, que vienen por infección de vías respiratorias altas, que vemos los famosos bolsillos de retracción, una ligera retracción de la membrana timpánica, que no tienen como tal ninguna sintomatología, que le dices al paciente, oiga, ¿tuvo algún antecedente, alguna otitis media serosa en la infancia? Ah, sí, de chiquito me tuve infecciones recurrentes, me pusieron tubos de ventilación, etcétera, etcétera, que le mencionas, es importante darle por lo menos seguimiento cada 6 meses o una vez al año, sobre todo porque ya hay un bolsillo de retracción por las probabilidades de hacer un colesteatoma
No sé si les ha pasado, pero en mi caso, sobre todo si no muestro al paciente la imagen, es como, "Ah, esta doctora está siendo muy exagerada. O sea, yo vengo por una infección de vías respiratorias altas", lo cual es correcto, hay que tratar al paciente, pero como digo yo, tenemos que ser otorrinos integrales. Entonces, es importante también mencionarle al paciente que muy probablemente, dadas las circunstancias que tuvo en la etapa de la infancia, probablemente ya tiene una secuela de un bolsillo de retracción, el cual si no se le da un seguimiento, no tanto cirugía como tal, porque luego se asustan y piensan que ya los quieres operar, no, sino el seguimiento, porque el riesgo de hacer un colesteatoma está. Hay algunas otitis medias adhesivas con bolsillo de retracción que simplemente tienen la secuela y que se frenan, o sea, que no progresan. Pero sí es importante hablar con el paciente y creo yo que la forma más adecuada que podemos nosotros explicarle al paciente lo que estamos viendo es enseñando la pantalla. Entonces, a mí me sirve mucho el tener un equipo en donde yo pueda mostrarle al paciente lo que estoy viendo y explicarle por qué le estoy diciendo esto, ¿sí? Bueno, siguiendo con lo que es el diagnóstico, la otitis media adhesiva, prácticamente el diagnóstico es meramente clínico. O sea, se tiene que ver la membrana totalmente flácida, colapsada. La clasificamos en base a la clasificación de SADE, pero tenemos que complementar lo que es el abordaje, ya sea con una audiometría, con impedanciometría e timpanometría o inclusive también una tomografía. Generalmente, los pacientes con otitis medias adhesivas suelen tener audiometrías en donde principalmente se afectan las frecuencias bajas, perdón, las frecuencias graves, ¿sí? Entonces, normalmente las frecuencias graves y pueden a veces también las frecuencias agudas, sobre todo los 4000 Hz, pueden afectarse, son las que más frecuentemente se ven afectadas. Normalmente los pacientes con otitis medias adhesivas solemos ver hipoacusias de tipo conductivas, ¿de acuerdo? Y normalmente la brecha, el Airborne Gap que solemos ver en los pacientes suele ser de 20 promedio, 20-25 decibeles. Sin embargo, puede ser más, sobre todo cuando los pacientes ya tienen alguna erosión en la cadena osicular, en el yunque, en el estribo o que tienen ya colesteatomas, puede que la brecha se incremente. Entonces, ante una audiometría con brechas altas, sí es importante sospechar alguna erosión de la cadena osicular o en todo caso una formación de un colesteatoma y ahí amerita que solicitemos una tomografía simple, cortes finos, muy importante, comparativos. Ahora, la impedanciometría. Aquí muchas veces entra un poquito la discusión, sobre todo porque normalmente nosotros como torrinos, por lógica común, solemos esperar que la timpanometría nos salga, principalmente la impedancia o la timpanometría nos salga con curvas B, ¿no? Sin embargo, no todos los pacientes con otitis medias adhesivas, sobre todo los estadios iniciales, tienen curvas B, a menos de que tengan moco. Pero si no hay moco, que solamente es la pura adhesión, la pura retracción de la membrana timpánica, podemos encontrar casos en donde tengan una hipoacusia leve con una curva A, sí, sí se puede encontrar. Y es muy probable que ese caso es una secuela, probablemente de infancia, en cual ya se quedó como secuela y no ha avanzado, se quedó ahí. Sí, y en cuanto a la tomografía, pues sobre todo cuando se sospecha erosión de la cadena osicular o de colestatomas, es muy importante solicitarla, sobre todo también para el tema quirúrgico, la planeación de la cirugía. Miren, aquí les estoy poniendo este caso. Ay, perdón. Este es un oído derecho, ¿sí? Aquí vemos el martillo, el lumbo, parte del yunque. Esta es de acuerdo a la clasificación de SADE, es un estadio 2. Aquí vemos una ligera, ay, perdón, déjenme pongo el puntero. Aquí vemos un pequeño bolsillo de retracción, ¿sí? Sin embargo, el resto de lo que es la membrana timpánica se ve relativamente bien. La audiometría, por ejemplo, en este caso tiene una hipoacusia leve de tipo conductiva. Sin embargo, aquí tiene una curva A, ¿sí? Entonces, muy probablemente este paciente les puede llegar a la consulta ya sea como un hallazgo único o inclusive puede ser un paciente el cual te menciona una ligera hipoacusia
y que tenga antecedentes de una falla en la ventilación del oído, ya sea que de pequeño tuvo otitis media serosas de repetición o alguna falla en la ventilación por una obstrucción de la trompa de Eustaquio que se pudo haber resuelto y simplemente le quedó esta pequeña secuela. Aquí, por ejemplo, este caso, me voy a adelantar un poquito porque vamos a hablar también de esto en las siguientes diapositivas. ¿Se opera este paciente? ¿No se opera? ¿Le das tratamiento médico? ¿Le das seguimiento nada más? O sea, ¿qué se hace en estos pacientes? La realidad es que no existe un consenso. Actualmente no existe ahora sí que un protocolo que te diga paciente A, tanto paciente B, hazle esto, ¿sí? Sino que cada tratamiento tiene que individualizarse. Por ejemplo, en este caso es un paciente que tiene una hipoacusia leve, hay movimiento de la membrana timpánica, entonces por lo tanto, una buena complianza significa que muy probablemente sí hay una buena ventilación del oído medio. ¿Lo vas a meter a cirugía? Probablemente no. O sea, no se va a beneficiar como tal. Si acaso tuviéramos que el paciente tuviera moco, una otitis media serosa, a lo mejor sí se pudiera beneficiar ya sea de un tubito de ventilación o una dilatación de la trompa de Eustaquio. Pero muchas veces si viene asintomático, el paciente solo tiene una ligera hipoacusia. Normalmente la recomendación es vigílalo, no le hagas nada, vigílalo. Pero, por ejemplo, también es muy importante valorar todo lo que hay atrás. Yo siempre les explico a los pacientes, sobre todo en casos de otitis medias adhesivas, la otitis media adhesiva es la punta del iceberg, ¿sí? Abajo tenemos una serie de problemas que tenemos que arreglar que llevaron al paciente a tener una adhesión. Es decir, pacientes que tienen sobre todo la rinitis alérgica, que es la principal causa tanto de otitis medias serosas y de disfunción de la trompa de Eustaquio, reflujo laringofaringeo, pacientes con alteraciones craniofaciales, Treacher-Collins, síndrome de Down, que también puedan condicionar a que tengan otitis medias serosas de repetición o inclusive una disfunción importante de la trompa de Eustaquio. Entonces es muy importante estudiar el caso del paciente para ver qué lo llevó a eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este caso no es quirúrgico, pero sí es médico, en donde si el paciente tiene una rinitis marca chamuco, trátale la rinitis alérgica, déjale los corticoides nasales, antihistamínico, a lo mejor interconsulta a sí, perdón, se me fue. Los de las alergias, los alergólogos, ¿sí? Pero es muy, muy importante tratar todo lo que está abajo de la punta del iceberg, ¿sí? ¿Para qué? Sobre todo para evitar que este paciente progrese, porque no es lo mismo tratar a un paciente en un estadio 1 o un estadio 4. Los estadios 4 tienen un pésimo pronóstico, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al siguiente caso. Por ejemplo, este también es un oído derecho. Aquí en esta imagen vemos pues ya una retracción importante. De hecho, aquí ya estamos viendo el promontorio. No se ve que contacte totalmente el promontorio, entonces probablemente es un estadio 3 porque no está totalmente adhesiva, pero ya estamos viendo aquí el promontorio. Aquí se ve el yunque, aquí se ve el martillo. Tiene también una importante, pues así que un bolsillo de retracción importante. Aquí vemos ya placas de timpanoesclerosis, ¿sí? Y fíjense cómo aquí este paciente tiene una curva B. Esto habla de que no hay una adecuada ventilación del oído medio y aquí ya vemos que tiene una hipoacusia moderada de tipo conductivo. Entonces, muy probablemente este paciente, aparte de tratamiento médico, si en este caso fue algo agudo, que no lo creo, se beneficie también de un tratamiento quirúrgico, que es lo que vamos a hablar más adelante. Y bueno, en cuanto al tratamiento médico, pues como todos ya sabemos, si el paciente tiene una rinitis alérgica, pues tratamiento de elección, corticoides nasales, ¿sí? Y valorar si es alérgica, si es una rinitis no alérgica, trata la rinitis, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene reflujo laringofaringeo, trátalo, ¿sí? Si no resuelve, remítelo con un gastro. Pero sobre todo estas dos condiciones sería lo que nos enfocaríamos más con el tema médico. Sí, ahora, tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar sobre todo de estas cuatro. Uno, timpanoplastia con cartílago. ¿Sí? Dilatación de trompa de Eustaquio, tubo de ventilación temporal y permanente, osiculoplastia,
y nuevas técnicas como lo que es el trasplante de láminas celulares. Aquí les voy a poner, este artículo es del 2022. Fíjense lo que dice este artículo. Dice que actualmente no hay un gold standard, o sea, no hay un tratamiento que esté estandarizado para todos los casos de otitis medias adhesivas. Y voy a sonar muy repetitiva, pero es que es justamente sobre todo esta enfermedad, esta patología, se debe de individualizar cada caso. No hay un tratamiento estandarizado para todos los pacientes. Cada paciente se debe de individualizar para darle el mejor tratamiento en base al estadio. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta en un paciente cuando estamos ante una otitis media adhesiva? Aquí viene, miren, fíjense bien. Dice, ventilación, valorar la ventilación del oído medio, ¿sí? Grado de retracción. ¿Hay o no hay erosión de la cadena osicular? La audición, ¿cómo está? ¿Sí? Y si hay o no hay formación de colesteatomas. Miren, aquí les voy a poner, así que medicina basada en evidencias, diferentes artículos, sobre todo para hablar del tema quirúrgico. Em, la timpanoplastia con cartílago. La timpanoplastia con cartílago actualmente es el tratamiento de elección en la gran mayoría de los casos, en donde el objetivo es colocar una lámina fina de cartílago atrás de la membrana timpánica con el objetivo de estabilizar la membrana timpánica y evitar una mayor retracción. Es más que nada paliativo, ¿sí? No es tanto curativo como tal. Si bien es cierto, hay muchos artículos que hablan, que dicen que el poner cartílago puede haber una pérdida de hasta de 10 decibeles. La realidad es que los tratamientos quirúrgicos son sobre todo para contención. Sí hay mejorías en el tema auditivo, pero más que nada están enfocados en evitar que progrese la enfermedad, ¿sí? Y pues ahora sí que evitar que desarrollen un colestatoma. Entonces, la timpanoplastia con cartílago se puede llevar a cabo bajo dos formas, endoscópicas o microscópicas. Aquí voy a abrir un paréntesis. Actualmente más o menos tiene lo que es la técnica endoscópica aproximadamente, el auge empezó como a partir del 2010, un poquito antes, y ha venido tomando mucho más fuerza a lo largo de los años, sobre todo porque no solamente nos permite ver mejor las estructuras del oído medio, sino que también lo que es el estudio de los cadáveres nos han permitido poder entender un poquito más el tema de las rutas de ventilación, que es algo muy, muy, muy importante. Y yo quiero mencionar algo aquí para no caer en las controversias de microscopio, endoscopio, etcétera. Voy a parafrasear lo que dice mi maestro, el doctor Joao Nogueira, que tenemos que ser cirujanos de oído, no cirujanos de así que de instrumentos, sino que si tú eres muy bueno con el microscopio, dale con el microscopio. Si eres muy bueno con endoscopio, dale con el endoscopio, ¿sí? Ahora, si eres un cirujano de microscopio que quiere convertir tu técnica híbrida, quiere ser en microscopio y endoscopio, dale. Obviamente te va a dar muchísimo más plus. Y claro que la curva es lenta, es sumamente lenta, sobre todo porque la principal desventaja de las técnicas endoscópicas es que nada más trabajas con una sola mano. Ahorita ya tenemos los exoscopios, claro que sí, y ha dado pues ahora sí que un poco más de ventaja para poder utilizar las dos manos. Sin embargo, es bien importante mencionar que debemos de ser cirujanos de oído, es decir, comprender el paciente, estudiarlo bien, saber dónde viene el problema y resolver el problema, porque como les había comentado, la otitis media adhesiva es la punta del iceberg. O sea, hay que resolver lo que llevó al paciente a esa situación para que podamos dar un mejor pronóstico, no solamente a corto, sino a mediano y a largo plazo. Entonces, retomando el tema de la timpanoplastia con cartílago, aquí, miren, este es un artículo en donde hicieron casos y controles. 50 pacientes se operaron
25 se operaron solamente con técnica de timpanoplastia con cartílago y 25 se operaron con técnica de timpanoplastia con cartílago más dilatación de trompa de Eustaquio. Fíjense aquí, se tomó lo que es el gap, el Airborne Gap preoperatorio a los 3 y a los 6 meses posoperatorios. En el grupo que nada más se hizo timpanoplastia con cartílago, el promedio del Airborne Gap fue de 18 a 35 con una media de 26.5. Y en el grupo que se hizo timpanoplastia con cartílago más dilatación de trompa de Eustaquio era prácticamente casi igual, 19.5 a 35. Fíjense cómo a los 3 meses posoperatorios, en el grupo que nada más se hizo timpanoplastia con cartílago, hubo una recuperación o sea, hubo un cierre del gap más o menos como de 3 puntos, ¿sí? A diferencia de cuando se les dilató la trompa de Eustaquio, hubo un cierre de prácticamente 9, 10 puntos, ¿sí? Y a los 6 meses, en el grupo que nada más se hizo dilatación, timpanoplastia con cartílago, hubo un cierre de aproximadamente de 6 a 10, en promedio de 19.4. O sea, ellos terminaron con un gap de 19.4, el cual el inicial era de 26 en promedio, y con la dilatación de la trompa de Eustaquio, de tener preoperatorio el gap de 27, en promedio quedaron con 14. O sea, sí hay una diferencia significativa, como pueden ver, ¿sí? Por lo que, como conclusión, debemos de empezar a instaurar en nuestra práctica médica la dilatación de la trompa de Eustaquio. Es muy importante evaluar adecuadamente las rutas de ventilación del oído medio. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les explico a los pacientes en la consulta lo que es, les digo que es la habitación. Les explico y les digo, su oído medio es el consultorio. Para poder entrar al consultorio nada más tenemos una puerta de entrada. Esta puerta de entrada vamos a pensar que es la trompa de Eustaquio. Entonces, si en mi habitación, en el consultorio, no hay, la puerta está todo el tiempo cerrada, la habitación no se va a ventilar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo ventilarlo? Puedo abrir un hoyo en el techo, ¿sí? Que sería, por ejemplo, un tubo de ventilación. Pero el tubo de ventilación, por ejemplo, cuando pongo un tubo de ventilación de forma temporal, temporal, si cuando se caiga, si la puerta sigue estando cerrada, va a seguir siendo el mismo problema. No estoy resolviendo el problema del paciente. A lo mejor saqué el moco en ese momento, evité mayores complicaciones, pero sigo sin resolver lo que está condicionando el problema del paciente. Entonces, es muy importante hablar con los pacientes, no solamente, sí te voy a operar y te voy a poner esto, esto y esto, sino que realmente el paciente entienda qué se necesita y por qué se necesita. Y aquí es muy importante enfatizar que la mayoría de los pacientes suelen tener disfunción de la trompa de Eustaquio. No encontré estadísticas y ahora sí que poner un porcentaje, pero al menos en mi práctica médica, así que medicina basada así que en experiencia, les puedo decir que más de la mitad de mis pacientes suelen tener disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces, aunque yo haga una timpanoplastia perfecta, si yo no mejoro la ruta de ventilación del oído, ese paciente está condenado al fracaso, ¿sí? Entonces es muy importante evaluar la ruta de ventilación del paciente para poder darle el mejor pronóstico a mediano y a largo plazo. Ahora, tengo pacientes que no tienen disfunción de la trompa de Eustaquio y hay una minoría de pacientes. eh, Aquí ese es lo que no sé si alguno de ustedes ha leído, pero lo que se llaman las rutas de ventilación del oído medio. Algunos pacientes suelen tener ciertos pliegues, sobre todo los tensor folds,
que bloquean la ruta de ventilación desde la trompa de Eustaquio hasta la parte de lo que es la zona epitimpánica, la parte superior, o sobre todo la mesotimpánica, que es donde está el seno timpánico. Entonces, volvemos a lo mismo. Si el paciente tiene un tensor fold completo, ¿sí? Un tensor fold que se une hacia los pliegues tensores del martillo, aunque yo le haga una timpanoplastia con cartílago perfectísima, el paciente está condenado al fracaso. Entonces es muy importante evaluar la ventilación del oído medio, ¿sí? Y creo yo que actualmente todos los otorrinos estamos obligados a incorporar la dilatación de la trompa de Eustaquio en nuestras prácticas médicas, ¿sí? Y no estoy diciendo que tengamos que desechar los tubos de ventilación, sino que actualmente la trompa de Eustaquio ofrece muchísimos beneficios para, no solamente con tema pronósticos, también para evitar avances y evitar pacientes con mastodectomías radicales, colesteatomas que se pudieron haber evitado si nosotros hubiéramos mejorado las rutas de ventilación del paciente. Ahora, tubos de ventilación. ¿Qué dice la evidencia con respecto a los tubos de ventilación? Si bien es cierto, los tubos de ventilación es la práctica más utilizada, sobre todo en los estadios iniciales 1 y 2 de SADE, también en las otitis media serosa, sobre todo en pacientes pediátricos de menos de 4 años de edad, la evidencia establece que la dilatación de trompa de Eustaquio no es lo ideal. Lo ideal es colocar tubitos de ventilación. Y bueno, porque también sabemos que las trompas de Eustaquio, los pacientes pediátricos están inmaduras, están más chiquitas y más rectificadas. Entonces, solo por la inmadurez de la trompa de Eustaquio, un niño tiene predisposición para hacer otitis media serosas. Claro que le vas a poner un tubo de ventilación. Ahora, aquí también hay que mencionar, es abismal la diferencia de costos. Estoy hablando de solo el equipo. Un tubito de ventilación te cuesta en promedio entre 450 pesos hasta unos 750, ya sea que tenga guía o no tenga guía, que sea metálico, etcétera, ¿sí? Tal vez los permanentes cuestan un poquito más, entre unos 1,200 pesos, versus el equipo de la dilatación de trompa de Eustaquio, que va, así que con un descuento, sin descuento, más o menos pesos, entre 29 hasta 34,000 pesos el puro equipo. No estoy hablando, no estoy poniendo en horarios ni hospital ni nada de eso. Entonces, se fijan, realmente hay mucha diferencia en los costos, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que dice la evidencia con respecto a los tubos de ventilación. Miren, aquí les puse 2 artículos. El primero es del 2022, ¿sí? Y el segundo es del 2006. El primero del 2022 dice que los tubos de ventilación, ha sido probado que los tubos de ventilación son inefectivos en la prevención. Fíjense bien lo que dice, en prevención del desarrollo de atelectasias severas o de bolsillos de retracción. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el tubo de ventilación simplemente está ventilando o sea, por afuera. Pero si tenemos un tensor fold completo que está bloqueando la ruta de ventilación, tenemos una disfunción importante de la trompa de Eustaquio. Aunque le pongamos el tubo de ventilación, no estamos resolviendo el problema. Entonces, cuando se caiga el tubo de ventilación, a menos de que tenga uno permanente, pudiera, pero el paciente va a seguir teniendo ese problema. No le estamos resolviendo el problema de raíz, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este último estudio, menciona que los tubos de ventilación son inefectivos en la prevención. ¿Son efectivos en las otitis media serosas? Claro que sí, muy, muy efectivos, ¿sí? ¿Son efectivos en otitis media serosas recurrentes? Claro que sí. Pero con el tema de las atelectasias aticales, bolsillos de retracción y otitis medias adhesivas son inefectivos. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Ese es un artículo que habla sobre la utilidad del tubo de ventilación en las otitis medias adhesivas y atelectásicas. Y miren, me voy a mover esto para acá porque no alcanzo a ver todo. Dice que aquí los resultados le dieron seguimiento a los pacientes durante 15 meses. Vieron que los tubos de ventilación pueden ser significativamente terapéuticos, sobre todo en lo que son, a ver, dice,
sobre todo en las etapas tempranas, ¿sí? Es decir, estadios unidos de la clasificación de SADE. Sin embargo, no hay, aquí, fíjense, aquí dice, no hay un tratamiento apropiado, lo que ya les había mencionado, no hay como tal un consenso, no hay una guía que nos diga cómo tratar exactamente cada paciente. Entonces, aquí, en el 2006, ellos mencionan que los tubos de ventilación en etapas tempranas son adecuados y yo estoy totalmente de acuerdo con esta información. Sin embargo, fíjense lo que dice en cuanto a tema de prevención de un paciente que ya tiene un bolsillo de retracción apical o que tenga ya una telectasia importante, ¿un tubo de ventilación le va a ayudar? No. ¿Ok? Entonces es muy importante ser muy selectivos con el tema de los pacientes, sobre todo con las etapas iniciales o las etapas ya más tardías para saber dirigir el tratamiento. Entonces, respondiendo ya a una de las preguntas que hicimos al inicio de la plática, dice, ante cualquier retracción timpánica se solicita estudio audiométrico dependiendo de cada paciente. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no tienen hipoacusia. O sea, si el paciente no tiene hipoacusia, es decir, que encontramos solo un hallazgo, puedes mencionarle al paciente lo que encontraste, indagar un poquito más en los antecedentes del paciente. Si no hay nada que les llame la atención, hay un tema alérgico, reflujo, trátalo y dale seguimiento una vez al año. Ahora, la pregunta dice, ¿todas las otitis medias adhesivas son quirúrgicas? ¿Cuándo manejar de manera conservadora? Vamos a ver qué dice la literatura. Bien, este es un artículo, ¿sí? En donde menciona, es del 2024, donde menciona que de acuerdo a la clasificación de SADE, estadios 1 y 2, muchos de los autores recomiendan por tratamiento conservador, es decir, médico, ¿sí? En cambio, los tratamientos quirúrgicos se recomienda que se establezca en los casos 3 y 4 que involucren otorrea, signos progresivos de colesteatoma y yo agregaría ahí también hipoacusia, ¿sí? Miren, este mismo artículo, aquí viene una tabla muy interesante que las quiero mostrar. Fíjense cómo aquí nos están poniendo los resultados audiológicos pre y posoperatorios en los pacientes que se operaron. En este estudio se operaron, si mal no recuerdo, fueron 43 pacientes y se llevaron a cabo cirugías endoscópicas individualizadas en cada paciente en base al caso. La gran mayoría les hicieron timpanoplastia endoscópica con cartílago más dilatación de trompa de Eustaquio y en algunos casos en donde veían que había erosión tanto del yunque como del estribo, también les hicieron osiculoplastia, que ahorita vamos a hablar también de esto. Fíjense, en cuanto a la pérdida de decibeles preoperatorios, el paciente tenía una pérdida de 51.1% de decibeles y la brecha aereoósea era aproximadamente del 28, ¿sí? De 28. Posoperatorios vieron una mejoría de más de un 20% y también aquí más de un 10-15% de mejoría en todos los pacientes llevados a cabo con cirugía endoscópica de oído. Entonces, realmente, aunque las referencias digan que el pronóstico es malo, actualmente, los nuevos estudios establecen que con la cirugía endoscópica de oído parece ser que está dando mejores resultados y no solamente eso, sino que también está dando un pronóstico bueno con el tema de la audición, que es algo que normalmente le solemos decir a los pacientes en la consulta. Va a dejar, vamos a evitar que desarrollen colesteatoma, pero su audición no va a mejorar. Estos estudios ya nos están dando una idea de que realmente sí pueden llegar a mejorar la audición de los pacientes. Lógicamente, sí se recomienda siempre discreción en las consultas, de no ofrecerles el cielo, el sol, la luna y las estrellas al paciente porque es algo que no podemos cumplir, ¿sí? Pero en cuestiones de estudios actuales, sí podemos ofrecer un beneficio no solamente en prevención, sino también en audición. Miren,
En esta tablita de este mismo estudio que les estoy platicando, ellos mencionan en base a sus resultados si tuvieron un resultado positivo hasta de o sea, un índice de éxito hasta de un 88.8%, lo cual es algo sumamente bueno. O sea, este porcentaje es exageradamente bueno en los pacientes. Y bueno, hablando lo que es la osiculoplastía, ¿qué dice la evidencia con respecto a las osiculoplastías? El mismo estudio que les mencioné anteriormente, ellos recomiendan que ya sea que ya lo hayamos visto en la consulta, que ya veamos que se ve una ligera erosión principalmente del yunque, o que en la tomografía ya veamos datos de erosión del yunque o del estribo. Ellos recomiendan que prótesis parciales o totales se hagan hasta el año después de la timpanoplastia con cartílago. ¿Por qué? Porque el riesgo de readhesión es muy alto, por lo que la recomendación de la literatura es que nos esperemos un año y durante un año veamos que está estabilizada ya la enfermedad, que sí se estabilizó la enfermedad. Entonces podemos ahora sí proponerle al paciente para mejorar un poquito más la audición, sobre todo cerrar la brecha aereoósea y eliminar la hipoacusia de tipo conductiva, ponerle una prótesis tipo PORP o tipo TORP. Y bueno, en cuanto a los avances, pues no hay mucho, pero me llamó la atención que encontré, ahora sí que en mi investigación encontré un artículo que habla sobre, pues ustedes ya saben que actualmente hoy en día se le está apostando mucho a lo que es la medicina regenerativa, la medicina genética, la medicina biomolecular. Y este estudio está apostándole a hacer una especie como de injerto, un trasplante autólogo en los pacientes con otitis medias adhesivas como tratamiento para prevención de la readhesión. Y lo que hacen prácticamente es aquí tomar una biopsia de lo que es el cornete inferior y tomar una muestra para posteriormente los pasan como unas cajas de Petri y las cultivan, sobre todo para revisar que no haya crecimiento, pues ya saben que la mucosa nasal está contaminada, entonces que no haya crecimiento de moraxela, estreptococo, etcétera, etcétera. Y lo manufacturan como una especie como de una hoja, como si fuera un tipo colgajo y para posteriormente prepararlo para que sea apto para un trasplante, por así decirlo. Fíjense que aquí, de acuerdo a este estudio, el 66.7% de los casos tuvieron ahora sí que una brecha aerósea de menos de 20 decibeles. Como les había comentado, en promedio los pacientes suelen presentar brechas de 20 para arriba. Y aquí lo mencionan de 20 o menos. Aquí lo ideal hubiera sido que nos hubieran como puesto todos los resultados reales de cada paciente para poder evaluar bien. Y, por ejemplo, aquí mencionan que tuvieron un mantenimiento de lo que es la aireación de la membrana timpánica, tanto en seguimiento como en tomografía, como en consulta, en un 83.3% de los casos. Y bueno, miren, estas son las imágenes. Aquí lo que hacen es sacar el cartílago del trago, obviamente pues quitarle todo el pericondrio y posteriormente le colocan lo que es la membrana que ya fue previamente preparada. La membrana tiene que ir aparentemente en contacto con lo que es el oído medio y el cartílago tiene que ir en contacto con el remanente o lo que queda de la membrana timpánica. Estos son los 6 casos que operaron y pues por lo menos en este caso 1, caso 3 y caso 6, a mí me parece que sí hubo una mejoría importante. El resto, la verdad es que clínicamente me hacen dudar, no los veo realmente mejor. Y así que pues habría que apostarle a esto, seguir viendo qué nos ofrece la medicina regenerativa y
Y bueno, pues aquí les pongo imágenes. Este es el primer congreso de cirugía endoscópica de oído. Aquí estoy con el padre de la cirugía endoscópica de oído, el doctor Tarabichi, es maestro de maestros. Y aquí estoy con el doctor, mi maestro, el doctor Joao Nogueira. Atrás está el doctor Daniel Lee, con el que roté en el Mass Eye and Ear en Boston. Y híjoles, maestros de maestros. Y pues les agradezco muchísimo la atención. Esto es todo por el día de hoy. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren ir a darme follow. Y bueno, estoy abierta a las preguntas, a resolver las preguntas que tengan. Doctora Alondra, pues muchísimas gracias, excelente charla, de verdad, gracias. Y sí, tenemos dos preguntas. La Sí. primera es de la doctora Adriana Sánchez Ramos. A ver, Menciona dígame. qué opciones económicas existen para la dilatación de la trompa de Eustaquio, ya que menciona que el globo dilatador es muy caro. Sí, la realidad es que el dilatador, el que está patentado, es el de Spiegel and Zeiss, es una marca alemana. Es exageradamente caro porque aparte del dilatador tenemos que considerar la renta del equipo, la torre endoscopia, los lentes, el hospital, los honorarios. Entonces los pacientes pegan el grito al cielo cuando les haces el presupuesto, ¿verdad? Opciones económicas para dilatación de trompa de Eustaquio. La realidad es que tenemos un equipo chino, ¿sí? Que nos baja un poquito el costo y los resultados, al menos a mí me ha dado resultados bastante buenos. Es prácticamente lo mismo. Y otra opción es usar los Fogarty, el de 4 French o el de 6 French. Pero aquí el problema es que el problema con la disfunción de la trompa de Eustaquio es que principalmente lo que es la válvula es donde está el mayor problema a nivel de la válvula, sí. Entonces, llegar con el Fogarty a nivel de la válvula es bastante complicado. Por eso están diseñados de esa forma para poder dilatar desde la válvula hasta la parte de lo que es el esfínter, ¿sí? Para lograr hacer una buena dilatación. Pero el Fogarty nos sirve, yo lo he utilizado en pacientes que no tienen recursos y me ha dado buenos resultados. Sí, no excelentes, pero también me ha ayudado. Entonces creo yo que esas son dos opciones económicas para la dilatación de la trompa de Eustaquio. Perfecto. Bueno, el doctor Fabricio Mortola pregunta, doctora, dice, desde su experiencia, ¿qué considera lo más importante para manejar bien una otitis media adhesiva? En mi experiencia, ¿qué considero importante para manejar una otitis media? Bien, lo primero es la historia clínica. Es muy importante indagar en la historia clínica de los pacientes que no tengan antecedentes de otitis medias de repetición o pacientes que ya hay antecedentes de cuadros de disfunción de trompa de Eustaquio, es decir, pacientes que te dicen, esto ya me había pasado anteriormente, se me tapaba el oído, tenía egofonía, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo es una buena exploración física en el paciente con un buen estudio. Sobre todo, es bien importante ya ahorita evaluar la trompa de Eustaquio. Yo creo que uno de los errores que cometemos en la consulta es que no vemos la trompa de Eustaquio. O sea, damos por sentado que el paciente pudiera tener una disfunción de la trompa de Eustaquio, pero no metemos los endoscopios nasales para poder ver la parte posterior. La verdad es que sí, a veces da flojera. Sí, da flojera porque por lo menos para eso hay que poner algodones, hay que retraer cornetes, hay que meter el endoscopio, ¿sí? Y pues para eso ya te tomaste por lo menos unos 15, si no es que unos 20, 25 minutos de la consulta, ¿no? Y nosotros somos rápidos para la consulta. Entonces, pues sí es, yo creo que en la experiencia sí es muy, muy importante evaluar la trompa de Eustaquio para poder hacer un diagnóstico integral. Y si dado caso nos metemos a cirugía, en el momento en el que elevemos el colegajo timpanomatal, revisar bien las rutas de ventilación, sobre todo ver si no hay pliegues tensores importantes, completos, que nos pudieran estar obstruyendo, porque si yo tengo un pliegue tensor total, aunque yo dilate la trompa de Eustaquio, la ruta se ve bloqueada, ¿sí? Entonces, creo que esas son piezas claves para poder tener éxito en la cirugía de otitis medias adhesivas. Muy bien, pues ahí está la respuesta de la doctora.
A ver, vamos si hay. Ok. Bueno, pues en cuanto a preguntas, ya no tenemos, doctora. Tenemos felicitaciones. Tenemos felicitaciones de los asistentes. La doctora Irma Yolanda Castillo, le Ay, da muchas gracias. Un felicitaciones. saludo a la doctora Yoli. El doctor Miguel Ángel Azpeitia también, la felicita. La doctora Leticia Isabel Flores, igual felicitaciones, doctora. Entonces, Gracias. al parecer ya no tenemos más preguntas. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y ahí quedo atenta para futuras invitaciones. Muchas gracias a usted, doctora, nuevamente, de parte pues del equipo de Biomed Learning. Eh, eh, Le agradecemos esta colaboración, y pues igualmente comentarles, si alguien ingresó pues ya iniciada la charla, pueden verla en unos 2 días aproximadamente ya en nuestro canal de YouTube completa para que la puedan ver completa. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Que pasen Buenas una linda noches. noche. Un saludo a todos. Igualmente, gracias.